Buenos días, estamos en un ayuno que nos reunimos todos los viernes y los primeros sábados de cada mes, el grupo de líderes y empresarios hacia una búsqueda de valores. Ya damos la bienvenida y vamos a tratar un tema que lo acabamos de disfrutar mucho en la alabanza. Para el que le crea a Dios, todas las cosas no son posibles. Y vieron ese anuncio que nos hizo Mónica tan lindo, que el pueblo de Israel pasó en medio del mar, abrieron el mar y cruzaron hacia la tierra prometida, pues al desierto por mucho tiempo, pero por la incredulidad retrasaron su bendición y su milagro. Yo quisiera contarles una historia, porque es muy larguita, está en Marcos 9:14 y en Mateo 17, pero en Marcos la cuenta con mayor detalle. Me impacta porque hay un contexto, o sea, Jesús venía de la transfiguración, de venir a estar en el monte de la transfiguración, y le dice a 3 de los discípulos, le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, que se los llevó, cogió a 3 discípulos, se los llevó para el monte de la transfiguración, y les decía en ese momento: ustedes van a experimentar y ver el poder del reino de los cielos. Van a ver el poder del reino de los cielos, que es mayor. Entonces bajan de semejante bendición, pues que todos conocen, aquí los que están, que estuvieron en el monte, que vieron cómo apareció Moisés y Elías y Jesús en medio de ellos. Y entonces dice Pedro: no, pues hagamos 3 toldas para que adoremos a Moisés y Elías, pues que eran los que el pueblo de Israel reconocía mayormente y adoraba. Entonces les dice que entonces en un momento una nube lo cubre y queda solo Jesús. Dice: este es mi hijo muy amado, pues este es el hijo de Dios. O sea, que no adoren a otros, reconozcan la obra que Dios hizo a través de ellos, pero el único que tiene el poder y la autoridad y la honra y el honor es Jesús. O sea, Él honró de manera especial. Descienden de esa experiencia que les he contado en otros temas, pero es el contexto de esta palabra. Descienden de esto cuando se encuentran una multitud. No quiero leer, sino que se las va a apuntar, es la historia. Entonces había una multitud en una discusión muy acalorada, donde habían doctos, o sea, escribas, fariseos, dice religiosos de turno, donde estaban los religiosos de Israel, estaban maestros de la ley ahí, y discutían acaloradamente. Y entonces dice: ¿por qué discuten? Pues porque están aquí en esta discusión. Entonces un hombre dentro de la multitud, imagínense, había una multitud, sale y dice: es que yo vengo a que me ayudes, porque mi hijo, si tú puedes ayudarme, le dice así: si tú puedes ayudarme a Jesús, si tú por favor sanas a mi hijo, porque mi hijo le da unas convulsiones y mi hijo se tira al piso y hay veces se va al agua o al fuego, y hay veces un espíritu maligno lo quiere matar. Pues, lo quiere matar y lo quiere destruir. Entonces, por favor, ayúdeme. Entonces llega y ¿qué ha pasado? ¿Por qué discuten? No, porque yo le pedí el favor a los discípulos y los discípulos no pudieron sacar ese espíritu. Entonces les dice Jesús, los regaña y les dice: generación incrédula, hombres que no tienen fe, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Entonces Jesús dice: tráigame al muchacho. Entonces le traen al muchacho y Jesús le dice, entonces le pregunta al papá, le dice: ¿desde cuándo él está así? Para que toda la multitud supiera, para que se enterara. ¿Desde cuándo él está así? Dice: desde pequeño. Él lo coge un espíritu inmundo que
lo convulsiona tremendamente, lo tira al piso y hay veces al fuego y al agua. Vuelve y le explica y entonces tratan de matarlo. O sea, la gente cree que están, endemoniado y es un espíritu que lo atormenta. El papá reconoció. Entonces Jesús llega y le dice específicamente: espíritu sordo y mudo, lo sueltas, te vas de este muchacho. Mire que las cosas hay que pedirlas específicamente. Entonces el muchacho convulsionó, salió convulsionando, empezó a echar espumarajos por la boca y quedó como muerto. Entonces la multitud decía: no, pues ya, quedó como muerto. Entonces Jesús se acercó a él, lo levantó y estuvo ya bien, lo levantó. Después Jesús salió y se fue con los discípulos. Me impacta eso que les dice: llegaron a la casa, o sea que los discípulos andaban todo el tiempo con Jesús y llegaban a una casa, estaban reunidos todos. Entonces en el verso 29 le preguntan a Jesús y dice: nosotros, ¿por qué no pudimos sacar ese espíritu inmundo? ¿Por qué no pudimos? Y le dice Jesús: es que esta clase de espíritus solo salen con ayuno y oración. Entonces, vamos a ver el contexto de esta historia. Miremos los personajes. Una multitud, religiosos que habían ahí solo expectantes, y nadie hacía nada. Los discípulos no habían podido sacar. Entonces, ¿qué pasó? Jesús le acaba de decir a 3 de los discípulos: ustedes conocerán el poder de Dios, ahora verán mayor poder actuando a través de nosotros. O sea, Jesús los quería entrenar y capacitar, que acaban de ver una manifestación gloriosa del poder de Dios, de que Jesús era honrado desde los mismos cielos y que tenía el poder para obrar milagros y prodigios. Pero vamos a ver los personajes, la multitud, los discípulos, que todavía no creían por cosas mayores. Yo les pregunto a ustedes: nosotros somos discipulados por el Señor todo el tiempo. ¿Hasta cuándo le vamos a creer? ¿Y cuándo vamos a entrar en ayuno y en oración? Si vienen en ayuno en este tiempo, para recibir ese poder y esa autoridad de lo alto, para sacar espíritus de este tipo. O sea, les quiso decir: ustedes se van a encontrar con casos de este estilo. Tienen que estar capacitados, equipados y recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue cuando los reunió en el aposento alto, en Hechos 2? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando estuvieron ayunando, orando, cuando estuvieron allá apartados, se dice que una semana, 7 días en oración, recibieron poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido. Entonces nosotros tenemos que buscar. Nos ha sido difícil en esta pandemia congregarnos en un retiro para hacer un tiempo de ayuno y oración como lo hemos hecho otras veces, pero así se recibe el poder. Pero me impacta cada personaje que hay allí. El muchacho estaba atormentado desde pequeñito, pero mire el papá tan lindo, como el papá le dice: ayúdanos a ser libres, a ser sanos, porque el papá estaba gravemente afectado con la enfermedad de su hijo, ¿o no? O sea, el papá: ayúdanos. Y le dice, si crees, verás la gloria de Dios. O sea, si puedes creer, verás el poder de Dios actuando. Y le dice el Señor: yo creo. Pero lo más hermoso es que el papá dice: ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Aquí me quiero enfocar en este tema, Dianita, para que leas esa palabra, la definición de incredulidad. Mire, nosotros oramos en algo y ahí mismo viene una idea en la mente que nos quiere robar la bendición y la comunión. Mira que se ríe. Incredulidad: imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer que algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Otra definición es falta de fe religiosa. Y la tercera dice: repugnancia o dificultad en creer algo. La primera, o sea, a mí me encanta la primera, como dice, es una imposibilidad. O sea, usted ora y le pide algo al Señor, que lo sane, que lo cure, que nos mande algo,
y como que viene una idea contraria en nuestra mente, el enemigo instala una idea en la mente para que no creamos. Entonces me apasiona la sinceridad. A Jesús le encantó la sinceridad de ese, porque y los discípulos también preguntaron al final, pero a Dios le encanta que uno le hable sinceramente, que le diga cómo está y cómo se siente. Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo decido creer hoy que tú eres, porque miren la importancia. Recuerden que todos los milagros, cuando llegó la sirofenicia, cuando llegó la mujer del manto, cuando llegaron, oyeron hablar de Jesús. Miren lo importante, que ustedes hablen de Jesús, a poner a Jesús de testigo, porque la gente queda inquieta y acude donde hay palabra de Jesús, donde hay palabra de bendición. Esta es la era del evangelismo. Tenemos que hablar de Jesús y poner a Jesús como testigo. Si lo ponemos de testigo delante de los hombres, Él dice que nos pone de testigo delante del Padre y opera milagros y prodigios en medio de nosotros. Qué importante es hablar de Jesús. Él acudió porque oyó hablar de Jesús y dijo, este es el único que me lo va a poder sanar. Los discípulos no han podido, los religiosos no han podido, los otros de tú, nadie había podido. ¿Quién puede? ¿A quién iré sino a ti, Señor? Y Jesús, recuerde que en el tema pasado les dije, muéstranos al Padre, y regañó otra vez a los discípulos. ¿Cómo así? He andado con ustedes todo el tiempo y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los milagros que hemos hecho y cuántos milagros hemos recibido entre nosotros y todavía dudamos, porque hay momentos que le asalta a uno la duda. Ayúdame en mi incredulidad, una imposición, un pensamiento contrario, una duda que se instala en la mente, el enemigo, para que no recibamos la promesa. Como les decía ahora en la alabanza, todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibirás y no dudares en tu corazón, así se hará. La duda nos roba la bendición y la comunión con el Padre. Entonces, vemos toda esta escena y miremos cuáles son las píldoras de fe. Creer, Él acudió, Él buscó, Él pidió ayuda, Él decidió creer, o sea, tener fe en ese momento, pero le decía al Señor que una fe mayor. Entonces hay que buscar, que el que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, ¿qué? Halla. Y el que toca, ¿qué? Las puertas. Él fue a tocar y se acercó a Jesús. Imagínate un muchacho endemoniado. Entonces hay que hacer esos pasos para poder acrecentar en la fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír, leer, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Ahora qué? Acción. Bueno, entonces hay gente que es muy perezosa y no tiene la disciplina de leer. Beatriz nos dio un dato maravilloso y ahí hay muchas Biblias en audio y en letra. Usted la puede mirar en audio. La Biblia dramatizada, que la hablan como en un tono que lo hace más emocionante y le cuentan las historias como una novela. Entonces pongan la Biblia dramatizada y la bajan. Pero entonces usted está haciendo en la casa, está haciendo algo y está escuchando palabra. La fe viene por el oír, el leer, el escuchar la palabra de Dios, y aún ampliada y amplificada. ¿Qué hizo el Señor? Mostró la manifestación, porque pronto, como dicen que ponen muchos payasos ahí que para ver un milagro, se vio efectivamente lo que el papá decía. Convulsionó fuertemente, se sacudió fuertemente, cayó al piso, echó espumarajos en la boca, y todos los doctos y los religiosos y la multitud que había vieron la manifestación de ese espíritu que había sobre él, ¿o no? Sí, claro. Dios permitió que fueran testigos de eso entre una multitud. Y los escribas y los fariseos que decían, ¿quién es este que puede sacar demonios? ¿Quién es este que por Belzebú te saca demonios? Y les dice, ¿acaso un reino dividido podrá funcionar? ¿Cómo el demonio va a sacar fuera al demonio? Tiene que haber un poder mayor y superior para liberar un espíritu. Y yo les digo, hay un espíritu de estupor, hay un espíritu de mudez, hay un espíritu de aturdimiento, de pesadez en este tiempo, que necesitamos clamarle a Dios
que quite ese espíritu que hay en medio de nosotros. Con razón decían que iban a haber tiempos de apostasía, la gente iba a dudar, iba a no creer del Señor. Las situaciones ocurren, Dios está en medio de la situación, no las quita, pero cuando Él viene a escena, nos libra de todo mal, ¿o no? 7 veces caerá el justo, pero en todas nos librará. O sea, tendremos dolor, tendremos enfermedad, en el mundo tendremos aflicción, tenemos muchas cosas. Y la ciencia, y nosotros no estamos en contra. Dios aumentó la ciencia y la medicina en favor de nosotros. Yo me emociono y hablo muy rápido, que me entiendan. Y entonces aquí vemos esas escenas, ver cada personaje, cómo Dios actuó y cómo el muchacho, llevado por el Padre, fue sano de toda una vida atormentado. Hemos visto casos y Dios decide sanar y liberar, ¿o no? Dios es el Dios de poder y de autoridad. A mí me encanta ver historias como estas, como ellos, pero también una frase que Jesús les dice aquí: generación incrédula, generación que no tiene fe. O sea, esos que estaban ahí y los discípulos estaban representando una generación que habían visto milagros, prodigios, sanaciones, liberaciones, de todo, y esto era lo peor que podía hacer. Mira el contraste, se los lleva a que vean la gloria de Dios, y aquí a enfrentarlos con lo peor que se puede enfrentar hoy, con un espíritu inmundo, tremendo, ¿no? Entonces Dios nos quiere entrenar en todas las áreas, entrenar en cada uno de los asuntos que hace el Señor. Y mire aquí unas noticias. O sea, le pregunta el Señor, a ver, Él es omnisciente, Él es omnipresente, pero hasta Él preguntaba, ¿hace cuánto sufre de esto? Aquí hay gente que me dice como que yo soy profeta, como quien dice usted adivine todo. Tampoco, no, dígame específicamente por qué debemos de orar. Hay veces Dios revela una palabra, pero mire que aquí oran específicamente. Entonces, ¿por qué no vemos otros casos? Solo enunciados. El ciego Bartimeo: Señor, ¿tú quieres sanarme? Claro que quiero sanarte y volverte la vista. El centurión: si una palabra tuya bastará para sanar a mi criado que está, ¿qué? Gravemente enfermo, atormentado, postrado en una cama. O sea, esa oración, esa petición específica es muy importante. Mire que aquí no vemos que al encuentro de Jesús le echaron una retahíla muy larga. Hay momentos en que hay que hacer oraciones de emergencia, peticiones muy puntuales y muy específicas. Pero ¿cuándo se hacen esas peticiones? Cuando se conoce, cuando se tiene fe, cuando sabe quién es Jesús, quién es el que nos puede sanar, ¿o no? Entonces hay que conocerlo para poder tener esa fe. Yo decía, ¿cuántos ejemplos les dio Jesús a todos ellos? Cuando la sirofenicia, que decía que me encantan esos casos, que se acerca a Jesús y aún los discípulos querían quitarla. No moleste al maestro, como uchi, váyase de aquí. Y ella no, ella se abrió camino, ella fue y lo llamó y lo buscó. Y le dijo, y de Jesús aún la rechaza. Es que es primera vez que Jesús rechaza a alguien. Dice, no me es lícito darle a los perros, vuelvo este milagro, a los perrillos, porque ellos eran, Sirofenicia, eran contados como ateos, como incrédulos, una ciudad muy contaminada. No me es lícito darles el pan del milagro hacia ellos. Y esta mujer tan tremenda dice, no, de los perros, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. O sea, Jesús les quiso enseñar que esta mujer tenía tanta fe que con una migaja tenía ella y los otros con el pan que era Jesús, el pan del cielo. Él es el verdadero maná, Él es el Mesías, Él es el que sustenta. ¿Y cómo es posible? Les muestra, mire, y Jesús ¿qué dijo?
Me asombra la fe de esta mujer. Conforme a tu fe te será hecho. La del manto que se rompió siendo inmunda con un flujo de sangre, que tenía un cartel aquí, inmunda, imagínense. Tenían que andar con una cartelera y ella se tiró por debajo y tocó el manto de Jesús. Conforme a tu fe te sea hecho. ¿Y quiénes asombraron a Jesús? El centurión. No, yo no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Yo soy hombre bajo autoridad y sobre autoridad. Repito esto porque nosotros tenemos que entender que estamos bajo la autoridad del reino de los cielos. Lo que les dije al principio, van a ver el poder del reino de los cielos actuando en medio de ustedes, en medio de nosotros, a la generación incrédula, a los discípulos, los religiosos, los escribas, la multitud. Había todo tipo de personas ahí, enseñándole que el poder de Dios era suficiente. ¿Para qué? Para todo. Ahí está. Entonces, le digo, una palabra tuya bastará para sanar. Y el centurión dice, yo soy hombre bajo autoridad y sobre autoridad. Yo le digo a este hombre, venga y viene, vaya y va, haga esto y va y lo hace. Recuerden que he puesto el ejemplo, que la fe es como un siervo fiel que va y hace exactamente lo que su Señor le manda. Como yo vi tanto esa película, La que el viento se llevó, esa nana tan hermosa que hacía exactamente lo que esta mujer, Scarlett O'Hara, le decía. O sea, una mujer tan fiel como esa, como la acompañó en las riquezas y en los momentos más difíciles, así como un siervo fiel que hace exactamente como su Señor le manda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar como lo que dijo Jesús. Ordenar. ¿Dónde está ese espíritu inmundo? Ordeno este dolor, ordeno esta enfermedad, ordeno a esto, así como que no le van a dar. Es un hijo de Dios. Diana nos acaba de contar un testimonio muy lindo, que un medicamento que no se lo dan a todos y se lo dieron, un medicamento muy costoso, pero también orar que sane, que deje producir un colesterol. ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu enfermedad? No tengo que, si crees que veremos la gloria de Dios. Si crees, hombres de poca fe, les decía, necesitamos acrecentar la fe, necesitamos creerle al Señor, necesitamos ver que tenemos un poder y una autoridad legada del reino de los cielos. Y yo me encontré, quiero hacer breve esto porque quiero que aquí comentemos todos y oremos por cosas muy puntuales, pero le quiero decir a los que están allí una oración que me encontré en Efesios 1:13. El apóstol Pablo entendió perfectamente ese poder y les hablaba a sus discípulos. Recuerden que Pablo fue póstumo, fue después de la muerte de Jesús. Lucas y Pablo, el apóstol Pablo, fueron después de Jesús. Entonces me dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, hemos oído una palabra que es ciertísima, que es veraz, que la demostró, voy a ir explicando esto, que la demostró en todo el tiempo que Jesús anduvo con ellos. El evangelio de vuestra salvación, ¿a cuánto salvó? A la viuda, al menesteroso, al hijo de la viuda lo levantó, al ciego, a los ciegos, eran varios, a los leprosos, o sea, ¿a qué? Al paralítico de Bethesda en Juan 5, a los cojos, a todos. Y luego Pedro y Juan, de lo que tengo te doy. Ellos comenzaron a hacer milagros también. Al paralítico que estaba en la iglesia de la Hermosa. Dice, pues a Lázaro. A Lázaro, levantó a Lázaro, eso. Habiendo creído ¿qué? ¿En quién? En cualquiera que nos hable, en cualquiera que nos diga, en él, en Jesús, que es el sanador, que es el salvador. Habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo es que hay milagros en medio de nosotros? Cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Recibiréis poder. ¿Cómo? En ayuno, en oración, recibimos el poder. Yo no sé cuándo tú te vas a apartar, nos vamos a apartar, a tener ese kairos que les vengo hablando, ese tiempo de calidad, ese tiempo de intimidad con Dios para recibir poder de lo alto. Me dice aquí
que es las arras de nuestra herencia. Recuerde que las arras son como en una boda cuando dan las monedas y las joyas más preciosas. Es el tesoro más preciado que podemos tener, es el poder del Espíritu Santo actuando en medio de nosotros. En nuestra herencia hasta la redención, o sea, reciban poder y lo tendremos por siempre. ¿Cuándo qué? Cuando creemos. Y creemos porque el Espíritu Santo nos revela y pone en nosotros el querer como el hacer. Y nos da poder para lograr las cosas. Posesión de adquirir la palabra con alabanza. Pero mire lo que dice aquí. Por esta causa, también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los otros, mire como dice aquí en el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, sabiendo, teniendo la memoria, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, y Dios Padre de la gloria, os dé el espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a cual nos ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia a los santos. Mire aquí, en el 19, y cuál su preeminente grandeza y poder para con nosotros, que le creemos según la operación de su poder y de su fuerza. En otra versión dice, el poder de la fuerza para liberar este tipo de espíritu. O sea, ¿cuándo le vamos a creer en la supereminencia? Es que no somos nosotros, es que es en la fuerza de su poder, en la supereminencia de Él, en la grandeza de Dios. Dice, conocerán el poder, ¿cuándo qué? Cuando lo invocamos, cuando Él está en la ecuación, cuando 2 o 3 que más oramos, es que Él obra en medio de nosotros, con las riquezas de su gloria. ¿En qué la experimentamos? Haciendo honor a tu nombre, gloria. No, las riquezas de su gloria y de su poder. O sea, el poder y la gloria del Señor. ¿Cuándo vamos a creer en este poder? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que pasar bajo la opresión del enemigo? Que a este lo tenía en una condición que era lamentable, pero hay cosas secretas y ocultas, la sola duda, la sola incredulidad, enfermedades y opresiones en el espíritu que llevamos por cuánto tiempo, y no le creemos a Dios de esta manera, que necesitamos ser libres. La supereminencia de su poder y de su gloria. No ceso de darle gracias a Dios, porque Pablo también vio los mismos milagros, vio el poder de Dios obrando a través de él. Él resucitó a muertos también. Recuerden que les he contado, un hombre ahora no se sienta nunca indigno de ser un instrumento del Señor. Pablo mataba a cristianos, era un asesino. Pablo era un hombre que sacrificó a muchos, pero recibió el poder del Señor y se arrepintió. Y un día dio una prédica de 3 días y se le cayó un hombre de un tercer piso y se durmió y cayó y murió, y él lo resucitó. Y Pablo operó milagros y prodigios y mostraba la gloria y el poder de Dios. Entendía la supereminencia. Decía, yo quiero cumplir el propósito para el cual Dios me llamó. El miércoles voy a dar un tema de que ya debiéramos de estar listos, de que ya debiéramos de ser verdaderos instrumentos en las manos del Señor. Los invito de manera especial y los quiero aquí presenciales, porque necesitamos estar listos para este poder. Entonces vamos a orar. Señor, hoy decidimos creer en ti, creerte a ti, que hay un poder y una autoridad mayor, superior, aún para echar fuera espíritus inmundos. Y hoy declaramos que tú nos liberas de toda opresión, de todo espíritu de duda, que impide
que recibamos el milagro y la bendición. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Pero tú nos diste palabras de fe, nos pones ejemplos tan patentes que cuando creemos, nada hay imposible para los que creemos en ti. ¿Habrá algo difícil para ti? ¿Habrá algo imposible? Le declaraste a la Virgen María para que se posara el Espíritu como un manto y engendrara en nosotros el poder del Espíritu Santo para operar milagros y prodigios y romper con toda potestad de duda y anular la incredulidad y lo que para mí hoy es imposible, es posible para ti, oh Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Lo quería hacer así breve, cortico, y vamos a hablar aquí, vamos a comentar este tema. Vamos a, los que escuchan estos temas y sientan en su corazón ofrendar en este ministerio, o ponen like, ponen preguntas, comentarios, les podemos ayudar y hacer que acrecentemos nuestra fe. Que Dios los continúe bendiciendo. Dios los bendiga. Gracias.